Dios te bendiga, querido hermano. Mi nombre es Taylor Medina. Esto es Alminanismo Moderno. Tenemos hoy otro video interesante. Vamos a hablar nuevamente sobre el tema de la muerte espiritual. Vamos a hablar qué significa estar muerto en pecados. Aleluya. Vamos a leer Efesios 2, del 1 al 5, para iniciar. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias soy salvo. Aleluya. Vamos a iniciar, y me gustaría iniciar diciendo que los calvinistas interpretan la frase muerto en pecado en este pasaje en el sentido de que un hombre es como un cadáver, en el sentido de que no puede responder a Dios a menos que Dios primero le dé vida. Ellos argumentan que la regeneración precede a la fe, porque si no fuera así, entonces la fe sería imposible para un hombre. Imagínese usted un cadáver, no puede creer, según dicen ellos. Un cadáver espiritual no puede escuchar a Dios hasta que Él alcance tu mente y te regenere. Dicen también los calvinistas que solo después de eso puedes poner tu fe en Cristo como tu Salvador y Señor. Es decir, que según el punto de vista calvinista, no eres salvo porque creíste en Jesús, crees en Jesús porque eres salvo. Ahora, en caso de que el calvinista intente acusarme de que estoy haciendo un hombre de paja, lo que acabo de decir es la misma oración que casi textual, por así decirlo, de lo que dijo el teólogo calvinista R.C. Sproul. Él escribió lo siguiente: no creemos para nacer de nuevo, nacemos de nuevo para creer. Eso está en el libro Elegido por Dios, página 73. Ahora, si tienen razón, la visión arminiana de la salvación sería falsa, como creemos nosotros que la fe precede a la regeneración. ¿Tienen realmente los calvinistas razón de todo esto? Vamos a analizar esto. El lenguaje muerto en otras partes de las escrituras, vamos a ver cómo se utiliza para tener una idea de lo que la palabra de Dios realmente significa cuando dice que estamos muertos en pecado. Necesitamos mirar otros lugares en lo que se aplica la metáfora de la muerte. Gente perdida, quizás un buen lugar para comenzar, es el comienzo mismo de la humanidad, el evento que dio inicio básicamente a todo este problema de pecado en el que estamos envueltos. En Génesis 1, específicamente desde el capítulo 1 al 3, Adán y Eva estaban en el jardín disfrutando de la comunión con su Creador, es decir, con Dios. Dios le advirtió que no comieran del fruto del conocimiento del bien y del mal, diciendo que el día que comieran de él, morirían. Eso lo vemos en Génesis capítulo 2, verso 17. Adán y Eva, como todos sabemos, desobedecieron a Dios y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso lo presenta Génesis 3, verso 6. ¿Estaban Adán y Eva muertos en sus delitos y pecados? Como dice Efesios 2:1, absolutamente e inmediatamente fueron consumidos por la culpa y tuvieron miedo de Dios. Eso está en Génesis 3:7. Pero ¿eran cadáveres espirituales incapaces de escuchar o responder a Dios? No. Y esto se ve en unos versículos más adelante, cuando leemos que Dios estaba en el jardín y le preguntó a Adán: ¿dónde estás? Y Adán respondió: te escuché en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo, así que me escondí. Eso está en Génesis 3, del 8 al 10. Aunque Adán estaba muerto en pecado específicamente, pudo escuchar la voz de Dios y comunicarse con él. Ahora, Génesis 4 registra el asesinato de Abel a manos de su hermano Caín. Y Caín nació y se crió en un mundo recientemente destrozado por el pecado. Y él se negó a adorar a Dios de la manera que Dios ordenó. Y no pensó que necesitaba ofrecer un sacrificio para expiar los pecados que había cometido. Hizo los movimientos, al igual que los cristianos nominales hacen los movimientos hoy, oran cuando están en problemas, asisten a la iglesia, pero en realidad no han nacido de
de nuevo. Abel, por otro lado, ofreció un sacrificio a Dios con sinceridad, creyendo que era un pecador, que necesitaba perdón y confiando en que Dios lo limpiaría de sus malas acciones. Por eso, Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no de la de Caín. Caín se puso celoso de Abel porque siempre parecía que Abel ganaba el favor de Dios, a pesar de que él, al menos externamente, estaba haciendo exactamente la misma cosa. La envidia de Caín hizo odiar a su hermano y Caín, para hacer una historia larga corta, asesinó a Abel. Y luego huyó de la escena del crimen. Dios le pregunta retóricamente a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín respondió, no sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Entonces dijo Dios, ¿qué has hecho? Escucha la sangre de tu hermano que me clama desde la tierra, ahora estás bajo maldición y echado de la tierra que abrió, serás echado de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu mano o la sangre de tu hermano, y cuando labres la tierra ya no te dará su fruto y serás un vagamundo inquieto en la tierra. Aleluya. Y le dijo todo eso, ¿ustedes se acuerdan? Ya. Ahora sabemos por el Nuevo Testamento que Caín no era creyente. También sabemos que ningún homicida tiene vida eterna en él. Y primera de Juan 3:15 nos lo dice. Entonces podemos decir claramente que Caín estaba muerto en sus delitos y pecados. Sin embargo, sabemos por el texto que Dios le habló a Caín, que Caín lo escuchó, que Caín le respondió, y si no lo hubiera escuchado, aleluya, no hubiera podido responder. Cuando Dios dijo, ¿dónde está tu hermano?, Caín habría seguido corriendo totalmente inconsciente de que Dios le había hecho una pregunta. Sin embargo, según el razonamiento calvinista, Dios tendría que regenerar a Caín antes de que pudiera ocurrir cualquier discusión de ida y vuelta. Después de todo, ese hombre estaba muerto espiritualmente. Y un hombre muerto no puede creer, un hombre muerto no puede escuchar la voz de Dios y responder a ella, mucho menos, más de lo que un hombre muerto en un ataúd me pudiera responder a mí si yo le hablo. Ahora, Génesis 4 contradice tal noción, al igual que Génesis 3. Finalmente, vamos a considerar la parábola del hijo pródigo, registrada en Lucas capítulo 15, del 11 al 32. El hijo más pequeño exige a su padre por su herencia, incluso antes de que su padre muera. Su padre tiene la amabilidad de acceder a la petición de su hijo. El hijo se marcha y deja a su padre, cortando su relación con él. Luego, nos dice el texto, que este joven vive un estilo de vida desenfrenado, salvaje e inmoral, hasta que llegó el momento en que una hambruna arrasó la tierra. El hijo se desesperó por comida y regresó a la casa de su padre. El hombre se alegró al ver a su hijo volver a casa, por lo que le preparó un festín, lo que invocó la envidia del hermano mayor. Y el hermano, aleluya, no quería ni siquiera ir a la fiesta. Y el padre respondió, hijo mío, siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que celebrar y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Ahora bien, en la parábola del hijo pródigo, el hijo claramente no es incapaz de tomar decisiones. No se parecía en nada a Lázaro cuando Lázaro estuvo acostado en la tumba durante 4 días. El hijo pródigo claramente podía tomar decisiones, incluida la decisión de irse a casa. Sin embargo, el padre todavía describió su estado de ser como muerto antes de su regreso. Ahora sé que es problemático presionar los detalles incidentales de una parábola para formar una doctrina, y eso no es lo que estoy haciendo. Más bien estoy señalando que el padre en la historia no consideró a su hijo un cadáver e incapaz de tomar decisiones, pero aún así lo consideró muerto. Esto indica que lo que significa es que una persona perdida esté muerta en los pecados. No es que el calvinista te haría creer que en este caso, que significa que la persona está muerta como si fuera literalmente un cadáver. Entonces concluimos que no es un cadáver. Separado relacionalmente, no es un cadáver. ¿Qué significa estar muerto en pecado? Significa que una persona
es análoga a un cadáver en que, así como una persona no puede responder a nada de lo que se le dice a menos que sea vuelta a la vida, así una persona no salva no puede responder a Dios a menos que él sea vuelto a la vida, es decir, regenerado. No. Si lo hiciera, entonces habría una contradicción en la Biblia, y Efesios 2:1 contradiría Génesis 3 y Génesis 4 y Lucas 15 del 11 al 32. Y dado que la Biblia está inspirada por un Dios perfecto, no puede contradecirse a sí misma y no lo hará. Lo que significa estar muerto es estar separado de Dios en relación. Adán y Eva rompieron su relación con Dios en el jardín del Edén. Caín cortó su relación con Dios a través de sus pecados y su falta de voluntad para arrepentirse. El hijo pródigo cortó su relación con su padre y estaba separado relacionalmente de su padre. Estar muerto en pecado significa no tener una relación con Dios. Ahora, esta interpretación es apoyada por lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4 del 18 al 19. Ellos tienen el entendimiento entenebrecidos y apartado de la vida de Dios a causa de la ignorancia que en ellos hay por la dureza de sus corazones. Habiendo perdido toda sensibilidad, se han entregado a la sensualidad para entregarse a toda clase de impurezas y están llenos de codicias. Ahora bien, quiero que vea que en este pasaje el incrédulo no es un cadáver inanimado desprovisto de la capacidad de tomar decisiones. Los no creyentes están entenebrecidos en su entendimiento y separados de la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos debido al endurecimiento de su corazón. Una persona separada relacionalmente de Dios no lo ama. No pasa tiempo con él, ni quiere tener nada que ver con él. Sigue en su propio camino para revolcarse en su pecado. Y nosotros hoy en día usamos el lenguaje de la muerte para referirnos a las relaciones rotas. Incluso hoy, cuando una persona corta lazos con alguien, dirán, está muerto para mí. No quiere decir que su amigo se haya convertido en un cadáver que debe ser revivido antes de que pueda responder lo que dice. Quiere decir que ya no es su amigo y la relación está rota o está cortada. Ahora bien, esto no implica pelagianismo. Aunque Efesios 2:1 no enseña que el hombre sea análogo a un cadáver, no creo que un hombre pueda elegir entrar en una relación salvadora con Dios bajo su propio poder. La Biblia enseña que el hombre no puede venir a Dios a menos que Dios primero lo atraiga a sí mismo. Eso está en Juan capítulo 6, verso 44. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrayere. Y Jesús repite esto nuevamente en Juan 6, 65. Además, encontramos en la epístola de Pablo a los romanos que la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios y no se somete a la ley de Dios ni puede hacerlo. Los que están en el ámbito de la carne no pueden agradar a Dios. El hombre es inherentemente incapaz de responder a Dios por su propia fuerza. Afortunadamente, Dios envía su Espíritu. Dios envía el Espíritu Santo a los corazones de cada incrédulo para permitirle responder libremente. Esto es lo que los teólogos llaman gracia preveniente. Dios le permite a un hombre elegir entre creer o no creer. Y él es totalmente capaz de hacer cualquier elección, cualquiera que sea la elección que haga. No tenía necesariamente que elegir eso, podría haber elegido la otra alternativa. Es como si te secuestran y te mantienen como rehén en la mazmorra, en un calabozo de alguien. Y llega un héroe y desata las cuerdas que te atan a la silla. Y antes de la llegada del héroe no podías elegir otra cosa que no fuera sentarte en la silla de la mazmorra. Sin embargo, ahora que el héroe te ha desatado, ahora puedes elegir A, irte con el héroe, ¿verdad?, a la libertad, o B, permanecer en la mazmorra. El héroe respetará cualquiera de las dos opciones. Si insisten en elegir B, él intentará persuadirte para que elijas A, pero no te obligará. De hecho, seguirá tratando de convencerte de que elijas A hasta que regrese el secuestrador. Si finalmente no haces tu elección, el héroe te entregará a tu deseo y te perderás para siempre. Esto es algo análogo a cómo Dios salva a las personas. Él nos capacita y tira de nuestros corazones, pero algunas personas lo resisten hasta el momento en que mueren físicamente, entonces están perdidos en el infierno eternamente.
Por eso la Biblia dice, gente de dura cerviz, vuestros corazones y vuestros oídos aún no están circuncidados, soy como vuestros antepasados, siempre resistí al Espíritu Santo. Y también hay otro pasaje que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a su pollito debajo de la sala y no quisiste? Esto es diferente del pelagianismo, ya que los pelagianos no creen que Dios deba tomar ninguna iniciativa para liberar nuestras voluntades. Ellos creen que nuestra voluntad es inherentemente libre. En conclusión, los calvinistas están equivocados cuando argumentan que Efesios capítulo 2 implica que un hombre debe ser regenerado antes de que pueda ser salvo. Eso es falso. El hombre debe tener sus manos desatadas antes de poder abrazar a Cristo. Eso es verdad, pero no es regenerado hasta que abraza a Cristo. La fe precede a la regeneración. Creemos en Cristo para ser salvos, no somos salvos para creer en Cristo. Y dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Dios te bendiga, querido hermano. Si el video te ha gustado, me gustaría que lo compartas, me gustaría que le des like, que comentes, y si tienes algún tipo de inquietud, alguna pregunta o quieres, aleluya, que hagamos algún tipo de video, tú lo puedes escribir en los comentarios y lo estaremos haciendo. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.